Pues nada, vamos a comenzar. Bienvenidos a todos y a todas a esta tercera píldora de ITemas con la OEPM. Esta tercera píldora se llama Requisitos de Patentabilidad y hoy contamos con Gabriel González Limas, que es el jefe del área de patentes químicas del Departamento de Patentes e Información Tecnológica de la Oficina Española de Patentes y Marcas. Y yo creo que, bueno, sí, pediros a todos, por favor, creo que estáis todos silenciados, pero pediros que permanezcáis así durante la intervención de Gabriel, que será de unos 20 minutos aproximadamente, y luego tenemos un espacio para que le podáis plantear alguna pregunta. Y nada más, Gabriel, cuando quieras podemos comenzar. Bueno, pues muchas gracias. A ver si primero voy a compartir, a ver si se me sigue viendo. Ay, espera, perdona un momento. Compartir pantalla. No. Compartir. Sí. A ver, se sigue viendo, ¿verdad? Sí, no te vemos a ti ahora. A ver si Vaya, hacemos lo de antes. Espera, voy a hacer lo mismo de antes. A ver. Bien, ahora supongo que sí. Perfecto. Vale, muy bien. Bueno, pues buenas tardes a todos. Y bueno, lo primero que quería decir es que muchas gracias a ITemas por ofrecerme la oportunidad de estar esta tarde compartiendo un ratito con todos ustedes para hablar de los requisitos de patentabilidad, o mejor dicho, de las excepciones de patentabilidad en el entorno sanitario, biológico y en general. Bueno, seguramente ya saben que, en España la ley de patentes que regula todas las cuestiones relativas a esta modalidad de propiedad industrial es la Ley 24/2015. Digamos que esta ley ha sido una modificación de la antigua Ley de Patentes, la 11/1986. Esta ley de 1986, a pesar de que ya hace años que se promulgó, pues sufrió a lo largo de su vida una serie de modificaciones. Entonces, para el tema que nos va a ocupar esta tarde, la más importante es la Ley 10/2002 de 30 de mayo. Por supuesto, todas estas modificaciones luego se han ido incorporando a la nueva Ley de Patentes. ¿Y qué es esta Ley 10/2002? Pues nada más que la transposición de una directiva europea, la Directiva 98/44, relativa a la protección jurídica de las invenciones biotecnológicas. Digamos que esto constituye el marco legal en Europa de todo aquello que se relacione con este tipo de invenciones. A pesar de su nombre, de protección jurídica de las invenciones biotecnológicas, esta directiva no pretendía establecer ninguna reglas especiales para las invenciones biológicas, sino aplicar exactamente los mismos requisitos de patentabilidad que para cualquier otro tipo de invención. Por eso, cuando se transpuso en la ley española actual, en el artículo 4 nos indica que son patentables en todos los campos de la tecnología aquellas invenciones que cumplan los requisitos de novedad, de actividad inventiva y de aplicación industrial. Aunque esta invención tenga por objeto un producto compuesto de materia biológica o que contenga materia biológica, o sea, un procedimiento mediante el cual se produzca, se transforme o se utilice en materia biológica. Bueno, este párrafo de la ley ya lo que nos está dando una definición legal de qué se entiende por invención biotecnológica o invención biológica en general. Es aquel tipo de invención cuyo objeto es un producto compuesto de materia biológica o que la contiene, o bien un procedimiento mediante el cual se produce esa materia biológica, se transforma esa materia biológica o se utiliza la materia biológica. Este artículo 4, en su segundo apartado, también contiene una disposición que es bastante interesante. Nos dice que la materia biológica aislada de su entorno natural o producida por medio de un procedimiento técnico podrá ser objeto de una invención aun cuando ya exista anteriormente en estado natural. Digamos que este apartado de la ley lo que nos da
es un poco la filosofía de qué es lo que se puede patentar, al menos en el entorno europeo. Es todo aquello que se realice por un procedimiento técnico. Es necesario que haya un procedimiento técnico. Como verán, si miran en la ley no hay nunca, aunque habla siempre de invenciones, no hay nunca una definición legal de qué es una invención. Pero digamos que a partir de esta disposición podemos deducir que una invención sería una solución técnica concreta frente a un problema técnico determinado. De esta manera podemos distinguir cuando estamos enfrente de una invención biológica, sería aquella materia biológica aislada o producida mediante un procedimiento técnico y por lo tanto es en principio patentable si se cumplen los requisitos de patentabilidad de novedad, actividad inventiva, aplicación industrial, y podemos diferenciarlo del simple descubrimiento biotecnológico, que sería aquella materia biológica en su propio entorno y producida de forma natural, sin que exista un procedimiento técnico. Por lo tanto, eso no sería patentable. La ley también, como estamos hablando todo el rato de materia biológica, nos ofrece una serie de definiciones de qué se entiende por materia biológica desde el punto de vista legal. La materia biológica es aquella materia que contiene información genética autorreproducible o reproducible en un sistema biológico. Y asimismo nos define que es un procedimiento microbiológico. Sería cualquier procedimiento que utilice una materia microbiológica que incluya una intervención sobre la misma o que produzca otra materia biológica. Bien, conocidas ya todas estas definiciones, podemos entrar en el apartado de las excepciones de patentabilidad. Se llaman excepciones de patentabilidad porque son un conjunto de materias que podrían constituir la base para tener una invención o para poder incluso solicitar una patente. Sin embargo, por alguna razón, la ley ha decidido dejarlas excluidas de la patentabilidad. En principio, el artículo 5 de nuestra ley nos dice que no pueden ser objeto de patente aquellas invenciones cuya explotación comercial sea contraria al orden público o las buenas costumbres. Claro, uno cuando lee este apartado lo primero que se pregunta ¿y qué es exactamente eso de ser contraria al orden público o a las buenas costumbres? ¿Quién define eso? ¿Cómo se define eso? Bueno, pues afortunadamente, tras la Directiva de Biotecnología, que como les digo fue traspuesta en la legislación de patentes no solo española, sino en el resto de Europa, nos proporcionó una lista de materias que se entendían como contrarias al orden público o las buenas costumbres. Y como verán, todas se refieren al campo de la biología, al campo técnico de la biología. La primera son los procedimientos de clonación de seres humanos. La segunda son los procedimientos de modificación de la identidad genética germinal del ser humano. Asimismo, la utilización de embriones humanos con fines industriales o comerciales. Y finalmente, los procedimientos de modificación de la identidad genética de los animales que supongan para estos un sufrimiento sin ninguna utilidad médica o veterinaria sustancial para el hombre y el animal. O los animales que sean producidas mediante estos procedimientos de modificación de la identidad genética. Bueno, eso sería todas aquellas el conjunto de materias que serían contrarias al orden público y las buenas costumbres. Sin embargo, digamos que la ley nos proporciona otra lista de materias que también se van a considerar excepciones de patentabilidad. La primera son que no se pueden patentar las variedades vegetales y las razas animales. Tampoco son patentables. Se denominan procedimientos esencialmente biológicos de obtención de vegetales o de animales. Aquí la pregunta es, ¿y qué son procedimientos esencialmente biológicos? Bueno, pues la ley también nos define que se van a considerar como esencialmente biológicos aquellos procedimientos que consistan íntegramente en fenómenos naturales como el cruce o la selección. Por ejemplo, en el caso de las plantas, verán que esto es
el método, digamos, que tradicionalmente se ha utilizado para obtener nuevas variedades vegetales. Es cruzar dos plantas o dos animales y simplemente seleccionar aquellas que tengan algún carácter que nos parezca, por alguna razón, especialmente interesante. De hecho, por ejemplo, también si van o han visto alguna vez algunas vacas, verán que hay algunas vacas que son fruto solamente del cruce de la selección. Algunas razas de vacas. Bueno, pues entonces estos procedimientos esencialmente biológicos tampoco son patentables. Tampoco van a ser patentables los métodos de tratamiento quirúrgico o terapéutico del cuerpo humano o animal y los métodos de diagnósticos aplicados al cuerpo humano o animal. Digamos que esta excepción de la patentabilidad se decidió introducir en la ley porque de este modo se aseguraba que no se interfería por cuestiones de propiedad industrial, por cuestiones de patentes, el trabajo habitual de los profesionales sanitarios. Una quinta excepción, el cuerpo humano en los diferentes estadios de su constitución y desarrollo, así como el simple descubrimiento de uno de sus elementos, incluida la secuencia total o parcial de un gen. Es decir, el simple descubrimiento de la secuencia de un gen no es patentable como tal. Y finalmente, existe otra excepción que, en mi opinión, y eso podemos discutirlo, es un poco redundante con lo anterior, que nos dice que una mera secuencia de ácido desoxirribonucleico, el ADN, sin que se conozca su función, tampoco es patentable, sin que tenga una función biológica conocida. Bueno, con todas estas excepciones, lo primero que uno se puede preguntar es, bueno, con todas estas excepciones, ¿se puede patentar algo? Bueno, vamos a ver que sí, afortunadamente. Primero, he dicho que las variedades vegetales y las razas animales no son patentables. Sin embargo, esto es cierto siempre y cuando la solicitud tenga por objeto, o sea, si la viabilidad técnica de la invención que nos presentan en la solicitud no se limita simplemente a una variedad vegetal o a una raza animal determinada. Es decir, hay veces que, digamos, en la solicitud hay alguna serie de materias que pueden ser patentables porque son invenciones, y además incluyen una variedad vegetal, una raza animal. Entonces, se puede patentar simplemente eliminando la parte de variedad vegetal o de raza animal. A ver. He dicho anteriormente que los procedimientos esencialmente biológicos de obtención de vegetales y animales son patentables. Sin embargo, sí que van a ser patentables aquellas invenciones cuyo objeto sea un procedimiento microbiológico o cualquier otro procedimiento técnico. Y igualmente el producto obtenido por dichos procedimientos. Como ven, aquí la parte digamos, de que exista un procedimiento técnico es fundamental para que pueda ser patentable. He dicho también que los métodos de tratamiento quirúrgico o terapéutico del cuerpo humano o animal y los métodos de diagnóstico aplicado al cuerpo humano o animal tampoco son patentables. Sin embargo, lógicamente, esta disposición no es aplicable a los productos, en particular sustancias o composiciones. Una composición para curar una enfermedad, por ejemplo. Y, por supuesto, tampoco afecta esa excepción de patentabilidad a aquellas invenciones que tengan por objeto aparatos o instrumentos para la puesta en práctica de tales métodos. Por ejemplo, no sería patentable un método para hacer diálisis, pero sí es patentable una máquina para poder hacer un procedimiento de diálisis. Finalmente, también he dicho que el cuerpo humano, en sus diferentes estados de constitución y desarrollo, no es patentable. Y en esto se incluye el simple descubrimiento de un gen o la secuencia de un gen del que no conozcamos su función biológica. Sin embargo, un elemento aislado del cuerpo humano o obtenido de otro modo mediante un procedimiento técnico, otra vez vuelvo a resaltar lo del procedimiento técnico, incluida la secuencia o secuencia parcial de un gen, puede considerarse como una invención patentable, aun en el caso de que la estructura de dicho elemento sea idéntica a la que existe en la naturaleza. Por lo tanto,
digamos que una secuencia de un gen es patentable si se ha obtenido por un procedimiento técnico. Por ejemplo, se aísla un gen o un cDNA y es perfectamente patentable. Sin embargo, en este caso, para que se cumpla el requisito de la aplicación industrial, debe figurar explícitamente en la solicitud de patente cuál es esa función de ese gen, o mejor dicho, cuál es la aplicación industrial de ese gen. Es el único caso en el que explícitamente debe figurar cuál es la aplicación industrial en la solicitud de patente. ¿Para qué queremos el gen? Por ejemplo, es una sonda de diagnóstico para diagnosticar una determinada enfermedad. Eso debe figurar explícitamente en la solicitud de patente. Ya les digo que es el único caso. Y entonces, ¿qué es lo que podemos patentar o qué tipo de materias podemos patentar? Lo vamos a incluir dentro del apartado de reivindicaciones, que seguramente ya sabrán que es, desde el punto de vista legal, la parte más importante de la patente, puesto que es lo que define la materia que protege la patente. Podemos patentar un producto que puede ser de cualquier clase dentro de la materia biológica, una secuencia, un microorganismo, un vector, una línea celular. Podemos patentar un procedimiento, un método para hacer algo, por ejemplo, un procedimiento para purificar proteínas. Los procedimientos normalmente se van a reivindicar poniendo cuáles son las distintas etapas que componen ese procedimiento. Y finalmente, también se puede patentar el uso de algo. El uso de un determinado compuesto químico para fabricar un determinado medicamento para tratar una determinada enfermedad. Bien, a propósito de esto, quería comentarles una novedad que incluye la nueva ley de patentes, una novedad en el sentido de que digamos algo que no estaba introducido en la anterior ley. Es lo que disponen los apartados 4 y 5 del artículo 6, en el que se refiere a la novedad. Saben que la novedad es todo aquello que no está incluido dentro del estado de la técnica en la fecha de la solicitud. Bien, pues el apartado 4 nos dice que no se va a excluir de la patentabilidad cualquier sustancia o composición comprendida en el estado de la técnica para ser usada en alguno de los métodos mencionados en el artículo 5.4, que sería el de los métodos de tratamiento quirúrgico, terapéutico, de diagnóstico, siempre que su utilización para cualquiera de esos métodos no esté comprendida en el estado de la técnica. Y el apartado 5, con una redacción similar, nos dice que no se excluirá de la patentabilidad de una sustancia o composición de las señaladas en el apartado 4, en el apartado anterior, para su utilización determinada en alguno de los métodos mencionados en el artículo 5.4 de nuevo, siempre que dicha utilización no esté comprendida en el estado de la técnica. Bueno, yo no sé si leyendo este apartado se han conseguido enterar de algo, qué es lo que dice exactamente. Porque, bueno, yo comprendo que pueda ser, yo por ejemplo, yo no tengo formación jurídica, yo soy biólogo y entonces si leo esto no crean que me entero muy bien. Bueno, pues les voy a decir exactamente qué es lo que dice. El apartado 4 nos dice que es posible patentar una sustancia química que ya sea conocida en el estado de la técnica para una nueva utilización. O sea, mejor dicho, es la posibilidad de patentar, quiero decir, un segundo uso de un compuesto químico. Por ejemplo, conocemos que existe un compuesto químico, pero no se sabe que ese compuesto químico era útil para alguna enfermedad. Entonces, eso es posible patentarlo gracias a esta disposición que pone el apartado 4. Y en el apartado 5, lo que nos dice que es posible patentar el segundo uso médico de un compuesto ya conocido para el tratamiento de una enfermedad. Por ejemplo, yo recuerdo que el Zintabac era algo, bueno, o mejor dicho, el principio activo del Zintabac era algo que se utilizaba en algunas personas que tenían algún tipo de trastorno psicológico. Bien, y luego se descubrió que, digamos, era una ayuda para dejar de fumar. Digamos que sería un segundo uso médico. Bueno, pues eso también es patentable, es decir, podemos patentar un primer uso médico de un compuesto químico ya conocido y un segundo uso médico de un compuesto que ya era conocido para tratar otra enfermedad.
Eso es lo que dicen básicamente estos apartados. Y con esto ya he finalizado mi presentación. Ahora ya les dejo, si tienen alguna pregunta, alguna duda, algún comentario, pues será muy bienvenido. Muchas gracias. A ver, no, así se me ve. Muchas gracias, Gabriel. Si queréis hacer alguna pregunta, lo podéis hacer vía chat o si queréis podéis activar, creo, vuestros micrófonos también. Intentadlo y veo si os puedo activar yo también el micrófono o levantad la mano. Podemos verlo. No sé si es que no he ido demasiado deprisa o es que no hay ninguna pregunta. Vale, les invito yo a participar. Sí, a ver, hay una mano, creo que la tengo que buscar. A ver. Eres Yusuf, ¿verdad? Puedes, a ver. Intenta activar tu sonido, Yusuf. Sí, ¿ahora me escucháis? Ahora, sí, perfecto. Sí, perfectamente. Vale, buenas tardes a todos. Muchas gracias por la presentación, que ha sido muy buena. La pregunta es que, bueno, soy sanitario, pero hay algunos materiales que utilizamos que a veces me viene en la cabeza alguna mejoría que se podía añadir en ello, que no es mucha cosa, pero por ejemplo alguna cosa que aporta en mi cabeza alguna comunidad para el paciente. Esta cosa para patentarla es suficiente solo con añadir esta idea y lo que estaba ya puesto, o esto ya no sería patentable porque la aportación es mínima. Pues muchas gracias, Yusuf, por romper el hielo. Bueno, pues, a ver, como decía, las materias que son objeto de patente siempre tienen que ser soluciones técnicas concretas frente a un problema técnico determinado. Entonces, hablando en general, vamos a hablar en general, ¿no? Luego hay que ver, digamos, cuáles son las características técnicas de esa idea, de eso que comenta que es una idea. Entonces, sí se puede patentar una simple mejora y hay dos posibilidades de hacerlos. A ver, los requisitos de patentabilidad son 3 y normalmente casi todos los solicitantes, o bueno, muchos solicitantes no piensan nada más que en 2, que es el de la novedad y el de la aplicación industrial, pero nunca piensan en el de la actividad inventiva. La actividad inventiva básicamente lo que dice es que de la combinación de elementos técnicos previos que yo tengo, si soy capaz de combinarlos de tal manera que el resultado es sorprendente, no es obvio, eso tiene actividad inventiva. Entonces, la novedad, digamos, sería algo muy estricto. Si ya cambias algo, ya no es nuevo, ya has cambiado algo. Tienen que ser siempre, como digo, las características técnicas. Luego, hay que estudiar la actividad inventiva. ¿Se produce un efecto sorprendente? Por ejemplo, si yo tengo un procedimiento para hacer algo y el procedimiento lo tengo que hacer en 4 etapas y consigo hacerlo en 3, eso es una ventaja técnica. Eso tiene actividad inventiva, porque le he proporcionado una mejora técnica a ese procedimiento. No tengo 4 etapas, tengo 3. Bien, entonces, o si tengo, no sé, se me ocurre, a ver, en el ámbito sanitario, pues una jeringuilla, ¿no? Si eres capaz de que esa jeringuilla no se te quede siempre esos pequeñas microgotas que se te quedan siempre al final de la jeringuilla, sino que introduces todo el líquido, sigue siendo una jeringuilla, pero le aporta una ventaja técnica, que es que no se me queda nada del producto que tengo que inyectar. O sea, lo meto todo, si soy capaz de hacer eso. Entonces, eso también tiene una actividad inventiva, le aporta una mejoría técnica. Ahora, hay 2 posibilidades de
proteger eso mediante modalidades de propiedad industrial. Por un lado está la patente. La patente, bueno, ya seguro saben que son 20 años de protección, tiene un determinado procedimiento que se busca en el estado de la técnica, es decir, se buscan antecedentes para, digamos, comparar los antecedentes con la invención y ver si se cumplen los requisitos de patentabilidad. Pero hay una segunda modalidad de protección que es el modelo de utilidad. Normalmente se le habla que, digamos, que se le llama pequeña patente, pero el hecho de que sea pequeña no significa que no proteja lo mismo. Protege exactamente igual. Lo único que es una modalidad que existe en España y en otros países, en Francia, en Alemania, existe el modelo de utilidad para, digamos, proteger ese tipo de invenciones que, pues, digamos que son más sencillas, por llamarlas de alguna manera, pero también tienen que cumplir el requisito de novedad, actividad inventiva y aplicación industrial. Quizá en un menor nivel, pero tienen que cumplirlo. Entonces, eso, digamos, el modelo de utilidad está pensado, digamos, para aquellas invenciones que le dan a un objeto algún tipo de ventaja en su fabricación o en su configuración. Y incluso ahora con la nueva ley de patentes es posible proteger determinados productos químicos que no tengan, digamos, valor farmacéutico. Los procedimientos tampoco se pueden proteger por la figura jurídica del modelo de utilidad, pero son perfectamente protegibles. Lo único, bueno, como son más una protección, digamos, está pensado más sencilla, el procedimiento es más sencillo y también digamos, el periodo de protección es más reducido, solamente son 10 años. Pero en principio es posible. Y de hecho, yo es una cosa que alguna vez en alguna charla y alguna cosa de estas, sobre todo con investigadores, los investigadores, pues, lógicamente están centrados en su campo de investigación, ¿no? Y, bueno, pues están siempre pensando en conseguir una nueva molécula que cure no sé qué, no sé cuántos. Y en el camino, por ejemplo, hacen pequeñas modificaciones, pues, no sé, en una placa Petri que necesitan que haga, no sé, o que se configure de una determinada manera, o que la pipeta añadirle algo para que se pipetee mejor. Algún tipo de estas cosas, digamos, de laboratorio, pero del día a día. Y a eso no le dan ninguna importancia. Y eso puede ser patentable. Vale. Vale, muchas gracias por la respuesta. Nada. En el chat tenemos algunas preguntas. Maritza Naranjo pregunta, Gabriel, ¿se puede patentar un medicamento para una enfermedad? Sí, sí, claro, por supuesto. Un medicamento para una enfermedad se puede patentar, por supuesto. Es, digamos, si ves el apartado, digamos, que de las excepciones de patentabilidad, nos dice que el hecho de que el método de tratamiento no se pueda patentar no significa que no puedas patentar un compuesto. Eso es lo que pone. Y, de hecho, a ver, los métodos de tratamiento los lees así y a veces es también un problema de redacción, ¿no? Porque es el problema que a veces tienen las patentes. No solamente es el objeto, la materia técnica en sí mismo, sino como es un tipo de documento un poquito especial, porque contiene a la vez una mezcla de carácter técnico y carácter jurídico, digamos que el que es jurista no es técnico y el que es técnico no es jurista. Entonces, digamos, ve lo del método de tratamiento y ve que no se puede patentar. Sí se puede, el método de tratamiento en sí no se puede patentar, no puedes poner método de tratamiento para tratar la enfermedad no sé cuántos, pero un compuesto farmacéutico, por supuesto, y de hecho hay montones patentados. Si de una base de datos abierta encuentro un compuesto que resulta, ay, espera, que se me va, que resulta que inhibe un gen y puedo usarlo en terapia, por ejemplo, ante el cáncer, ¿este compuesto es patentable? Vale, esa es una buena pregunta. Vamos a ver, eso en principio sería, bueno, la respuesta, voy a responder primero. La respuesta es sí, siempre que, digamos, se haga plausible que la posibilidad de que ese compuesto pueda tener algún efecto en el cáncer. Quiero decir que cuando se solicita la patente, luego en la práctica, no basta decir, estudié una base de datos
y he visto que por los datos que tengo de la base de datos exclusivamente, este compuesto puede ser que inhiba el cáncer. Verán que si miran la ley de patentes necesito realizaciones concretas, ¿sí? O una realización preferente de la invención. O sea, necesito ejemplos, que sea un estudio con ratas donde le he aplicado el compuesto a 5 ratas y otras que tengo de control no les aplico nada. Y veo que las que les ha aplicado el compuesto mejoran con respecto a las que tengo de control. O sea, digamos, hay que hacer creíble, ¿sí? que ese compuesto realmente, digamos, hay datos que nos dan, digamos, una esperanza o sugieren de que realmente el compuesto inhibe el cáncer o tiene el efecto que sea. No basta solamente lo que llamamos invenciones in silico. Esto de manejar una base de datos y sacar un compuesto que tiene buen aspecto de que pudiera funcionar, no basta. Hay que darlo, digamos, luego con ejemplos concretos de que realmente hay esperanzas de que funcione, y eso se hace con experimentos o de laboratorio, yo qué sé, con un cultivo de tejidos o con ratas o incluso con seres humanos. Pero tiene que ser creíble. Ya, tenemos otra pregunta. Meritxell se dedica a la investigación translacional y tiene un caso concreto. Con lo que has dicho, ¿podría entonces ser patentable el protocolo de aislamiento de bacteriófagos contra una bacteria en la que no se han publicado, aunque el método sea el que se usa para otras bacterias? Sí, pero como digo, hay que ver lo de en principio tiene que ser, digamos, el método sería nuevo y hay que luego estudiar la actividad inventiva. Si realmente no sería evidente aplicar ese método que se aplica en otras bacterias a estas bacterias, ¿se aporta alguna ventaja técnica? ¿Se aporta alguna, digamos, efecto sorprendente? ¿Una mejora de algún tipo? Eso es lo importante. Sobre todo como digo, por el requisito de actividad inventiva. Elena Britti te consulta: cuando has dicho de la patente por un segundo uso, ¿pueden ser más de 2, por ejemplo, por 3 enfermedades? El segundo uso, no, porque después hay, digamos, otro requisito que es la unidad de invención. Una patente solo puede contener o una invención, un grupo de invenciones que se agrupen en un concepto inventivo general. Entonces, si ya conocemos ese medicamento, ese compuesto para curar una determinada enfermedad, digamos que el curar otra distinta, digamos, sería una segunda invención. El curar una tercera sería una tercera invención y el curar una cuarta sería una cuarta invención. Solamente sería en el caso de que fuera el compuesto, digamos, es nuevo, y entonces como el compuesto es nuevo, sí puedo poner tres usos distintos a la vez, porque el compuesto nuevo no se conocía. O sea, no sé si me he explicado en esto de la unidad de invención, que también tiene su aquel. Pero vamos, cada solicitud de patente solo puede contener una invención o, como ya digo, un grupo de invenciones que estén agrupadas en un solo concepto inventivo general. Desde el momento que algo se conoce y tú lo que aportas es, proporcionas una solución alternativa o un uso alternativo a lo que ya se conoce, es una invención distinta. Entonces, si tienes 3, son 3 patentes distintas, 3 solicitudes distintas. A ver, Javier tiene un método evaluado satisfactoriamente en un prototipo en ratón y le gustaría venderlo a una empresa. ¿Podría patentar este prototipo en ratón o es necesario probarlo en humanos? No, se puede probar con ratones. Yo lo que decía antes es que tiene que ser, cuando se solicita la patente y se aportan los ejemplos, digamos, tiene que haber efectos creíbles, ¿no? Entonces, en principio, si funciona en ratones, hay esperanzas de que pueda llegar a funcionar en humanos. Luego ya veremos. Pero, digamos, en principio el compuesto es creíble y su efecto también es creíble. Su efecto técnico también es creíble.
Entonces, simplemente basta. De hecho, todas las farmacéuticas, cuando solicitan la patente, siempre están en una fase, digamos, inicial de la investigación. Siempre son a través de, pues eso, como me ha dicho, ensayos en ratones o ensayos en cultivos de tejido o algo de este tipo. Ya, una cosa diferente es ya, si llegara el momento de intentar comercializar ese producto y pedir la autorización de comercialización de las agencias del medicamento, eso es una cosa distinta. Ahí ya, claro, ahí te exigen hacer ensayos en humanos y cada vez un grupo más grande y no sé qué. Y entonces, pues, pero eso ya es distinto. No, no, no. Lo que hay que hacer es simplemente aportar toda la información en la solicitud de patente y después en las realizaciones simplemente aportar datos experimentales de que el efecto de ese compuesto es perfectamente creíble. Y con los ensayos en ratones es más que suficiente. Gracias. Tenemos una última pregunta de Raquel, que es investigadora, y su consulta es si quisiera patentar un perfil. ¿Un perfil de expresión? Un perfil de unas moléculas asociadas a una enfermedad, los resultados, datos, ¿podrían estar publicados con anterioridad a la patente o debe ser publicables después? Esto es una buenísima pregunta. Siempre hay que ver el orden. O sea, siempre hay que solicitar primero la patente y luego la publicación. Porque, como yo decía, la novedad, según la ley, es todo aquello que no está comprendido, o una invención es nueva si no está comprendida en el estado de la técnica. ¿Y qué es el estado de la técnica? Pues todo lo que se haya divulgado en cualquier parte del mundo, por cualquier procedimiento, antes de la fecha de presentación de la patente. Entonces, aquí en Europa no tenemos lo que se llama el derecho de gracia, o el derecho del inventor a ese periodo de gracia. Existe en otros países, por ejemplo en Estados Unidos, que hay un año digamos que el propio inventor tiene derecho a todavía solicitar la patente. En Europa no. En Europa, como solicites la patente y ya hayas publicado el resultado y digamos que se puede utilizar en la patente, digamos tu propio resultado que has publicado, aunque tú seas el inventor y seas el mismo solicitante, ese resultado publicado destruye la novedad. Es como en las películas, no puedes declarar nada porque si no se puede utilizar en contra de ti mismo. Pues esto es lo mismo. Entonces, siempre el orden es, primero solicitamos la patente y luego se publica. Porque una vez solicitada la patente, en unos 10 días, 10, 15 días, se da lo que se llama la fecha de presentación. Entonces, esa fecha de presentación en mi solicitud de patente es la que marca el límite, la que marca la frontera de qué está comprendido en el estado de la técnica y qué no. He dicho que el estado de la técnica es todo lo divulgado antes de la fecha de presentación. Luego, desde el momento que yo he presentado mi patente y tengo fecha de presentación concedida, a partir de ahí ya no cuenta nada del estado de la técnica, solo cuenta todo lo anterior. Entonces, es fundamental primero solicitar la patente y luego publicar. Esto no significa que yo, una vez solicitada la patente y tenga mi fecha de presentación, esto no significa que me tenga que esperar a que me concedan la patente, porque hay una serie de procedimientos, hay todo un procedimiento que se tarda un determinado tiempo y porque hay que respetar una serie de plazos legales. Entonces, no hace falta de que espere a que me concedan la patente. Con solicitarla y tener fecha de presentación ya es suficiente, ya puedo publicar porque lo que publique ya no está comprendido en el estado de la técnica. Y, a ver, iba a decir yo algo que se me ha ido el santo al cielo. A ver qué iba a decir. Perdón, porque se me ha ido un poco el santo al cielo. Como decía, no hace falta esperar a que te conceden la patente, porque desde el momento que solicitas la patente, digamos, tienes reservado un derecho. La ley establece que el que tiene derecho a la patente, al menos también en el entorno europeo, es el primero que solicita
Es decir, el primero que presenta los papeles en ventanilla. Y tiene otorgado esa fecha de presentación. Luego, si yo presento mi patente, desde ese momento, digamos que tengo reservado un derecho de que yo he sido el primero que he solicitado y tengo derecho a esa patente. Como digo, una cosa es presentar la patente y que me den la fecha de presentación y otra es esperar a que me la concedan. Que hay que, como digo, que puede ser un tiempo que a lo mejor puede durar entre unas cosas y otras 2 años. Porque, como digo, hay que respetar una serie de plazos legales. No hace falta esperar. Desde el momento que tengo asignada fecha de presentación, desde ese momento, todo lo anterior a lo que yo a todo lo anterior, todo lo divulgado anteriormente, a lo que haya, a mi fecha de presentación, eso no forma parte del estado de la técnica. Por lo tanto, no lo puedo utilizar para examinar ni la novedad, ni la actividad inventiva, ni la aplicación industrial. Gabriel, tienes una pregunta rápida pidiendo perdón, que dice, a ver, espera. O bueno, hay varias. Entonces, ¿hay que esperar el resultado de la solicitud de patente para publicar? No. Solamente hay que esperar que te den fecha de presentación. Que eso son como 10 días. Ah, vale, que lo habías, sí. Pasado el tiempo de cobertura de 20 años, ¿podría venir otra persona y repatentar lo mismo? No. Precisamente esa patente destruye la novedad de la siguiente. Tiene la misma materia técnica. Entonces, de hecho, es lo que se utiliza buscando antecedentes. Hombre, no siempre es lo mismo repatentable, pero bueno, a veces algo parecido y cosas de esas. Yo insisto en que siempre, sobre todo las personas que trabajan en el mundo de investigación, ¿no? Que siempre consideren primero solicitar la patente, les dan la fecha de presentación, que como digo, pueden ser 10 días, lo que tarde en llegar en la carta, porque normalmente lo que llamamos admisiones a trámite, que es donde se da la fecha de presentación, lo hacemos de un día para otro o en un par de días. O sea, por eso digo que en 10 días, 15 días ya lo tienen, esa fecha de presentación. Desde ese momento tienen reservado un derecho. Luego ya pueden publicar. Vale, pues yo creo que entonces cerramos aquí hoy la píldora. Muchas gracias, ante todo, Gabriel, a ti por tu presentación. Todos están aquí ahora dándote las gracias por tus aclaraciones y nada, dar las gracias también a todos por vuestra presencia y por vuestra asistencia. Si queréis añadir alguna pregunta, yo se la puedo hacer llegar también a Gabriel. Tendréis la presentación de hoy también, os la haremos llegar a todos y nada más, que paséis buena tarde y os cuidéis mucho. Gracias, Gabriel. Gracias, muchas gracias a todos y muchas gracias por las preguntas. De verdad que se agradece porque se puede intercambiar y ver qué es lo que también interesa. Muchas gracias a todos. Gracias, buena tarde. Buenas tardes. Hasta ahora. Hasta luego. Adiós.